Un saludo cordial y afectuoso a todos los auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título No se turbe vuestro corazón. El verso de oración hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 22. Los invitamos a orar esta palabra con toda oración y en el Espíritu. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Amado Padre Celestial, ellos se entristecieron mucho. Señor Jesús, y uno por uno, sí, uno por uno, amén, comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Amado Padre, amado Señor, gracias por su palabra. Hoy estamos aquí nuevamente para oír su hablar. Abrimos nuestro corazón. Abrimos todo nuestro ser, declaramos que le amamos, que le adoramos y que le necesitamos en este día. Gracias por hablarnos esta palabra. Clamamos a nuestro Dios y a nuestro Padre que esta palabra pueda quedar grabada en nuestro interior y rogamos también que nuestro Señor nos conceda un corazón de arrepentimiento. Amén. Hoy presentamos solo la palabra de Dios es confiable. Ayer veíamos que el Señor le dice a Pedro, usted, Pedro, me va a negar 3 veces esta noche. Y él dijo que aunque me sea necesario morir contigo, de ninguna manera te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. El Señor les estaba hablando a ellos, a sus discípulos. Yo voy a quedar preso, me van a arrestar y me voy a morir. Pero los discípulos no creían que esto les pasaría a ellos. Pedro estaba absolutamente seguro de sí mismo. Dijo, si el Señor va a ser tropiezo para todos, puede ser, mas para mí no. Aquí vemos que los discípulos y Pedro tenían mucha confianza en sí mismos. En Lucas capítulo 22, versos 31 al 34 dice, también el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí en el versículo 31 podemos ver que el Señor habló que Satanás había reclamado. Había hablado con respecto a sus discípulos, que él iría a zarandearos como a trigo, es decir, atrapar a todos ellos. Mas el Señor dice en el verso 32, pero yo he rogado por ti. Rogué por usted, Pedro, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le respondió, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Señor Jesús. Entonces podemos ver que estas cosas sucedieron al mismo tiempo, en el mismo periodo de Juan en el capítulo 13. Y como vimos en Juan capítulo 13, verso 21, el Señor había dicho que uno de ellos lo traicionaría.
Ahora vamos a ver en Mateo capítulo 26, del verso 20 al 22. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y, entristecidos en gran manera, mucho, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿Soy yo, Señor? Hermanos, miremos lo que dice el verso 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: ¿Acaso soy yo, maestro? Y le dijo: Tú lo has dicho. Yo quiero, hermanos, que perciban que esa noche el Señor anunció que Él sería preso y que moriría. Anunció también que Pedro lo negaría, y Él anunció que uno de ellos lo traicionaría. Queridos hermanos, queridas hermanas, amados auditores, ¿ustedes pueden percibir que esto es un monte de noticias ruines o un montón de noticias malas? Y todas al mismo tiempo. Díganme, ¿esas noticias dejan o no dejan a una persona abatida? Y cuando él anunció que uno de ellos lo traicionaría, aquí dice en Mateo 26-22, comenzaron uno a uno a preguntarle: ¿Seré yo, Señor? Miren, ellos estaban preocupados por cómo era posible que alguno de ellos lo traicionaría. Por eso preguntaron: Señor, ¿seré yo? Dígame, Señor. Y el verso 25, cuando llegó Judas, quien lo traicionaría, le preguntó: ¿Acaso soy yo, maestro? Miren, aquí, amados hermanos, Judas no llamó a Jesús de Señor, él lo llamó solamente de Maestro, porque para él no era su Señor, sino que era alguien que solo le enseñó algo. Nosotros también tenemos que hacernos esta pregunta: ¿es Jesús mi Señor o simplemente es un buen maestro? Yo declaro que es mi Señor, es mi amado Señor. ¿Usted pertenece al Señor? ¿O Jesús es alguien simplemente alguien que le enseña? La respuesta a esta pregunta hace una gran diferencia, porque Judas fue el único que llamó maestro a Jesús y no llamó a Jesús de Señor. Esto tiene una gran lección espiritual hoy para nosotros. Mas ahora me gustaría leer este verso 25 en las diferentes traducciones para que los hermanos puedan comprender mejor el sentimiento que hay en este verso. Veamos en la versión Almeida 21, el versículo 25 de Mateo capítulo 26. También Judas, que lo estaba traicionando, dijo: Sé que no soy yo, Rabí. Jesús le respondió: Sí, eres tú. ¿Pueden, hermanos, ver esta traducción aquí? Judas dice: Sé que no soy yo, Rabí. Judas estaba mintiendo, hermanos. Y Jesús le respondió: Sí, eres tú. En la versión NBDP dice: Judas entonces le dijo: Maestro, ciertamente no seré yo. Y Jesús respondió: Sí, y eres tú. En la versión NTLH, la nueva traducción del idioma de hoy, entonces Judas, el traidor, le preguntó al maestro: ¿El Señor no está creyendo que soy yo? Jesús respondió: ¿Quién dice esto? Eres tú mismo. Veamos en la versión
NBI. Entonces Judas, que lo traicionaría, dijo: con seguridad, no soy yo, Rabí. Jesús afirmó: ¿eres tú quien dice eso? Y ahora en la versión NVT, que es la versión transformadora, dice así: Judas, el que lo traicionaría, también dijo: ciertamente no seré yo, Rabí. Y Jesús respondió: es como tú dices. Hermanos, prestemos atención a este diálogo entre Judas y el Señor. Miren lo que dijo Judas: no soy yo. ¿Será que yo soy? Yo no. No, no soy yo. Ciertamente no soy. Y Jesús dice: eso es lo que tú estás diciendo. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, en resumen aquí podemos ver que lo que nosotros hablamos no es para nada confiable. No lo es. Y el Señor lo sabe muy bien. Lo único que es confiable es lo que Dios nos está hablando. Solo lo que Dios habla, en eso podemos confiar. Alabado sea el Señor por su palabra santa. Que esta palabra pueda tocar en el sentimiento con la que el Señor la dejó para nosotros. Realmente los discípulos se entristecieron mucho por lo que el Señor dijo. Nosotros ya sabemos qué es lo que aconteció, pero hoy Dios nos está hablando. Que podamos tener una rica comunión íntima con nuestro Señor respecto a esta palabra. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un bendecido día. Amén.